En Hebreos capítulo 6, donde dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. La palabra ahí es madurez, o sea, vamos a un crecimiento maduro, y no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Están llegando, les recomiendo lo siguiente. Cuando estamos hablando de la doctrina de Cristo, miren que es todo un ABC. Cuando ustedes tengan completa esta parte básica, fundamental, elemental acerca de la doctrina de Cristo, ustedes se darán cuenta que es la visión de Dios, la forma como Dios quiere que sus hijos sean llevados, guiados y que crezcan en una forma sana, en una forma natural. Cuando hablamos de el pensamiento de Dios en forma natural, pues claro, para nosotros los humanos es algo sobrenatural, pero para Dios es normal. El crecimiento de un hijo de Dios se va guiando es porque hay cosas espectaculares que nos suceden, hay cosas que explotan así de repente y nos hace vivir en todos esos privilegios que debe tener un hijo de Dios. Si ustedes se dan cuenta, el ser humano debe ser guiado primero por el arrepentimiento, o sea, que dé media vuelta, que deje de estarle dando la espalda a Dios y mire a Dios, dé una vuelta y diga, te descubrí, te descubrí. Ahora que tú me estás llamando la atención, aquí estoy, Señor. Aquí estoy, o sea, es volver la cara a Dios. Arrepentimiento de obra muerte es renuncio a todos mis derechos, toda mi autosuficiencia, renuncio a todo aquello que yo creí que era sabio en mi propia opinión, y yo quiero ahora ser como un niño guiado por ti. Quiero ser guiado por ti. Entonces comienza, desecha todo aquello que tenga que ver la autosuficiencia y quiere empezar a vivir por fe. Y entonces mire que ahora viene la fe de Dios. Es comenzar a vivir. Recibe el nuevo nacimiento, recibe los principios básicos como vivir por fe, y ese hombre comienza a crecer en la fe de Dios. Entonces, él descubre que es sumergido en el cuerpo de Cristo. Y cuando empieza a desarrollarse en el cuerpo de Cristo, dice, oye, yo quiero testificarle al mundo entero lo que me pasó. Y entonces le muestran que Jesús quiere que públicamente vaya a las aguas y testifique. Jesús es mi Señor, yo he muerto con Él, yo resucité con Él. Jesús es el Señor de mi vida, es mi Salvador. O sea, ir a las aguas es algo normal. Es un testimonio público. No es solamente un acto de obediencia, no es empujado, es un deleite. Y cuando él confiesa públicamente, es una fuerza, una llenura, y ya sea antes o después se da cuenta que también es sumergido en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Es un derecho que todo hijo de Dios. Entonces, eso es lo normal que va sucediendo. Cuando esa persona está creciendo, sumergido en el cuerpo de Cristo, dando testimonio público de su fe. El testimonio público, miren, Jesús me salvó, yo soy trasladado de la potestad de las tinieblas al reino de Jesucristo. Y entonces comienza a vivir ahora en esa llenura de poder, quiere ser testigo ante las naciones, y hay que estarlo frenando, decirle, cálmate, 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 deja que Dios te vaya. No, es que suélteme, no, cálmate, todavía te toca entrenamiento, todavía te toca, pero una persona llena del Espíritu Santo está, suéltame, y cálmate, empieza a capacitarte y empieza a crecer y a madurar en el Señor. Entonces, esa persona comienza a desarrollarse ahora en la unción y en el estar soltando el bienestar del reino de los cielos. Esa es la doctrina del Espíritu Santo. Entonces permítanme organizarme. Vamos a hoy, seguimos en estos estudios bíblicos acerca de fundamentos en la doctrina de Cristo.
El tema de hoy, imposición de manos. Yo sé que poco a poco, son muy pocas las iglesias locales que se habla sobre este fundamento. Solamente a veces lo comprenden en forma litúrgica, en forma religiosa, pero yo sé que muchos de ustedes ya tienen idea y lo están viviendo, pero permítanme, le voy a organizar unos puntitos más de bendición para todos ustedes. Cuando hablamos de imposición de manos, entonces permítanme, me organizo para no irme por otras ramas de mucha más bendición, pero permítame, como quien dice, podarla y colocarla. Bien. Cuando estamos hablando de la doctrina de la imposición de manos, estamos hablando de un impartir o transferir virtud espiritual. No es tan lejano, pero no quiero que estén como algo litúrgico ni algo tradicional y que sientan como hoy en día los muñequitos que hasta el diablo ha querido imitarlo, que salen rayos de las manos y bueno, no. Vamos a hablar bíblicamente qué es en verdad la imposición de manos. Así que permítanme guiarles en esta forma. ¿Es una actividad espiritual o es una actividad de autoridad delegada? Que muchas veces es mejor tener un conocimiento claro acerca de la imposición de manos, porque si la persona no entiende este fundamento, puede actuar en doble vía. Porque la imposición de manos es permeable a doble vía. Yo imparto, pero también puedo recibir. Y ese es uno de los peligros a los cuales se han expuesto muchos creyentes que por ignorancia o por no tener un corazón recto se han contaminado. Entonces, ya me adelanté un poquito. Bueno, dice... Cuando ustedes están viendo entonces lo que son los fundamentos de la doctrina de Cristo, están viendo la visión de Dios. Entonces, en este momento vamos al tema de cómo es que nosotros hemos llegado a ser parte de lo que Dios nos ha entregado y por lo tanto vamos a hacer manifiesto la presencia de Dios o el reino de Dios. Vamos, para que entendamos un poquito acerca de esto, vamos a ver primero unos fundamentos o símbolos que hay en la Biblia. Símbolos. Por favor, cuando ustedes estén leyendo la Biblia, hay unos símbolos que se estudian en hermenéutica o en la interpretación de la lectura y del estudio de la Biblia, que es importante que conozcamos. La Biblia tiene muchos, especialmente en el Antiguo Testamento, tiene muchos símbolos, tiene muchas tipologías acerca de Jesucristo. Entonces, por ejemplo, yo quiero que comprendan ahora mismo unos símbolos sencillos. Por ejemplo, cuando hablemos de pies, cuando la Biblia habla de pies o habla de una actividad de pisar, está hablando de camino, propósito, misión. Cuando la Biblia está dirigiéndose a la persona y le habla acerca de sus pies o muestra una actividad que hubo en los pies, le está hablando es de propósito y muchas veces de conquista. O sea, en vez de decirle, tú tienes que conquistar esa tierra que te estoy dando, entonces, y tienes que hacerlo de esta manera, entonces a veces Dios puede resumir y decirle, Josué, todo lo que pise la planta de tu pie es tuyo. Yo te estoy diciendo eso, ¿oíste? Quiero que me creas, aceptes y te estoy dando una orden. Pero va a ser tuyo solamente lo que pises la planta de tu pie. ¿Eso qué símbolo tiene? Que él debe caminar. O sea, eso es lo que le pasa a muchos creyentes y a mí me pasó mucho. Que yo quería hacer ciertas conquistas espirituales, quería tener un ministerio poderoso y nos encerrábamos a orar, ¿sí? Y ayunábamos y todo.
Y sí es verdad que hay que hablar con Dios. Sí es verdad que a veces no quiero ni la comida, yo quiero meterme a hablar con Dios. Pero cuando Dios habla, yo tengo que salir a caminar. O sea, yo tengo que salir a conquistar. Yo tengo que salir a producir lo que Dios me ha hecho que produzca. ¿Ok? Tú no puedes ir a trabajar y quedarte en tu casa orando para que tu trabajo te vaya bien. Tú tienes que orarle al Señor sabiduría, Señor, pero vas a caminar. Tú tienes que conquistar lo que Dios te ha dado. Eso se llama ejecución del plan que Dios te entrega. Muy bien, entonces tenemos esos símbolos de que cuando hablemos de pies estamos hablando entonces de abrir caminos, conquistar y propósitos, ¿ok? Cuando se habla de cuidar sus pies, se está hablando de un acto de respeto. Si Dios te llega a decir en una parte de la Biblia, ojo cómo caminas, cuidado con tus pies, te está diciendo camina respetando lo que yo te estoy diciendo. No te desvíes ni a diestra ni a siniestra. ¿Ok? Entonces son símbolos. ¿Ok? Lavar los pies. ¿Qué significa lavar los pies? Si tú estás entendiendo lo que significa pies acerca del propósito de el conquistar, entonces hay algo poderosísimo, poderosísimo, es mucho más allá acerca de cuando Jesús lavó los pies. ¿Ya? No, a Jesús le lavaron los pies, pero era un simbolismo de lo que él le iba a suceder, y no voy a hablar de esto porque eso pertenece a otro material, pero cuando a él le lavaron los pies era un símbolo profético de lo que había sucedido en el Antiguo Testamento, porque a los corderos que iban a sacrificar había que ungirle los pies. Eso me lo hizo llegar hace poquito mi hijo, que la vio en una película y enseguida me lo mostró, que a los corderos cuando van al sacrificio les ungen los pies. Por eso es que Jesús, cuando le ungieron los pies, aquella mujer que quebró un perfume costosísimo y todo el mundo se quejó, él dijo, cálmense, que ya estás preparando mi camino a la sepultura. Era porque él era el Cordero de Dios y ya estaban también, o sea, estaban cumpliendo parte de la ejecución normal del sacrificio. Le estaban ungiendo los pies. Miren que en la Biblia no hay nada al azar. Todo esto está, como que dice, fríamente calculado por Dios, para que vean esa sabiduría de Dios. Lavar los pies, especialmente lo que Jesús le dijo. Cuando Padre dijo, no, a mí no me lavan los pies. ¿Por qué? Porque solamente el siervo más humilde o el siervo que estaba en el último escalón era el que le lavaba los pies a los que entraban, era el que le limpiaba la mugre, le limpiaba toda la porquería del camino. Y Jesús hizo como el siervo más bajo que había a lavarle los pies a sus discípulos. Y entre los discípulos se dejaba por obediencia, pero aquel se las picó. No, Señor, ¿cómo me vas a lavar a mí los pies? ¿Ya? Y el Señor le dijo algo que eso es tremendamente profético. Si no te dejas lavar los pies, no vas a tener parte conmigo. Y eso tiene una connotación de que, número uno, Él te está mostrando que Él, que es la autoridad, es el servidor. Y ahí vamos a enlazar inmediatamente con lo otro. La autoridad es la que sirve, pero también ejecuta la maldad para poder protegerte. Ahorita te lo amplío. Pero Él dijo, si no te lavo los pies, o sea, si no te limpio los símbolos de propósito, de bienestar, de conquista, no vas a poder andar en comunión conmigo. Tú tienes que dejar que yo te sirva para que tú aprendas a servir, y es la única manera de cumplir el propósito divino. Eso es lo que da con el lavado de los pies. Así que hablemos ahora de otro símbolo. Rápido, voy a hablarme esto. Menos mal que ya coloqué un cronómetro aquí al lado mío para que no me estén dando tijerita. Cabeza. ¿Qué es el símbolo de cabeza en la Biblia?
La cabeza simboliza la sustancia, simboliza lo que es la persona en su plano operativo y lo que él es en la ejecución de la autoridad delegada. Representa lo más alto, o sea, lo que más alto hay en mi vida, lo que yo ejecuto con más poder, está representado en mi cabeza. Es el símbolo de cabeza, es lo más alto, lo más sublime, lo que yo soy, por decirlo así. Cuando se habla de cabeza, está representando a la persona en su autoridad, en la ejecución de lo que le ha sido encargado. Permítanme, porque estos simbolismos es muy bueno que ustedes los saquen, pero en la forma como la Biblia lo da a entender. Ni siquiera te pido que lo hagas en un diccionario. Yo estuve mirando muchos versículos y saqué aquí mis preferidos. De pronto tú tienes otro símbolo, pero mira esto. Por ejemplo, en Deuteronomio 28, 13, el Señor dice que Él te pondrá como cabeza y no como cola. Estarás encima y no en el fondo. Mira que cuando está hablando te pondrá como cabeza y no como cola, te está diciendo que Él te va a hacer sobresalir en aquello que Él te está entregando, en la bendición que te está entregando, Él te va a hacer sobresalir. Ese es el símbolo de cabeza. Otro versículo, me gustó mucho la historia de José en la cárcel, porque nombra varias veces. Estoy diciendo los preferidos míos aquí. Génesis capítulo 40. Ojalá ustedes hagan un estudio de todas estas cositas así, ¿ya? Que miren, la historia de José, para que entendamos estos símbolos, está en 40. Vamos a ver algunos versículos. Desde el 13. Vamos a ver desde el 13. 40, 13. Dice: al cabo de 3 días, ustedes se acuerdan cuando él estuvo en la cárcel y metieron a un copero, un panadero, lo metieron a la cárcel, estuvo con él. Pero miren la forma como él le resuelve los sueños a estos hombres. Le dice: el cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto. Y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Yo me lo imaginaba, yo estaba leyendo aquí y se me venían imágenes, o sea, usted se imagina lo que va leyendo, ¿verdad? Entonces yo me lo imaginaba como que así, o sea, cuando él fue a la cárcel, y date cuenta que la autoestima, cuando se te cae, lo primero que se te cae es la cabeza y los hombros. O sea, la cabeza hace que tu cuerpo se desmadeje. Cuando tú le dices a alguien que quiere que se levante de una autoestima paupérrima o esa negativa, dice: a ver, levante la cabeza, saque pecho. Lo que está diciendo es: endereza tu columna para que tu cabeza quede bien colocada y levanta tu cabeza. O sea, te está diciendo tú tienes que levantarte, eleva tus pensamientos. En la Biblia, cuando dice levantará tu cabeza, te está diciendo vas a ser restituido en aquello en que se te fue quitado. Dice: Faraón levantará tu cabeza, y date cuenta que fue restituido a la labor que le había sido delegada. Ahora mira lo que le pasa al otro. Versículo 16, el sueño que tuvo el panadero era que habían 3 canastas que le habían caído en la cabeza. Eso fue lo que lo tumbó, ¿verdad? O sea, le tumbó la cabeza. Pero después, miren la forma como se lo detalla José. Dice en el versículo 19, dice, 40:19 dice: y al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti. Entonces yo dije: wow, le mochó la cabeza. No, el símbolo es: quitará tu cabeza, o sea, te quitará del puesto donde él te había colocado. Dice: al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza sobre ti y te hará colgar en la horca
y las aves comerán tu carne sobre ti. O sea, ahí no estoy diciendo que le va a mochar la cabeza, lo que está diciendo es, te va a quitar del puesto que te dio. Eso es lo que significa cabeza. ¿Ya? Bueno, hay muchos versículos en la Biblia que te ayuda a ampliar este simbolismo, pero de lo que verdaderamente representa la cabeza en una persona. Y sí quiero entonces ahora colocar algo de este simbolismo para poder que entiendan el peligro de imponer manos en ignorancia o en atrevimiento. Dice, por ejemplo, en Levíticos capítulo 3, en el versículo 8, dice, pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda. Resulta que en el Antiguo Testamento, la forma como colocaban los sacrificios era que todo aquel que había pecado tenía que llevar un cordero o una res, y si era muy pobre, así si fuera una tortolita, un pajarito, pero había que derramar sangre. Pero cuando lo llevaba, él imponía sus manos sobre la cabeza del animal y la pecaminosidad de él era transmitida o impartida a el animal. Y la inocencia del animal, al derramar su sangre, o sea, sus pecados eran impartidos, listo. Pero al colocar la mano sobre él, entonces le era impartido a él la inocencia del animal. Y esa sangre que estaba cubriendo sus pecados, entonces la muerte de ese animal le decía, ahora yo te transmito, con mi muerte te transmito el perdón. En este caso, tus pecados quedan cubiertos. Yo te estoy transmitiendo la cubierta sobre tus pecados. Entonces, aquí era algo de doble vía. Los pecadores llevaban sus pecados hacia la ofrenda y la ofrenda le transmitía la justificación pasajera, porque la expiación era cubrir, pero ahí estaban los pecados, ahí estaban todavía. Levíticos capítulo 4, versículo 4 es otro donde dice, pondrá su mano sobre su cabeza, ¿ya? O sea, el animal representa el perdón para esa persona, por eso es que la persona tenía que poner su mano sobre la esencia o lo que representaba ese animal. Pero aquí hay algo más fuerte que en Levíticos capítulo 16, versículo 21. Vayan anotando porque yo sé que, bueno, hay unos que son súper rápidos, que abren la Biblia y chap, chap, pero vamos leyendo así. Levíticos 16, versículo 21 dice, pondrá Aarón las manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones, todos sus pecados, y colocando así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. O sea que el sumo sacerdote colocaba las manos sobre el macho cabrío, y este macho cabrío, porque habían dos animales, uno lo degollaban y derramaba su sangre para cubrir los pecados, pero el otro era el que se llevaba los pecados. Esto era un símbolo de lo que le sucedió a Jesús en la cruz. Ya uno, el morir, su sangre se derramaba, y el otro representaba de que Jesús llevaba los pecados. Pero miren cómo lo lleva. El sumo sacerdote coloca las manos en la cabeza del macho cabrío y tiene que decir todos los pecados, las iniquidades, las atrocidades que el pueblo de Israel había cometido, y entonces los pecados le eran impartidos al macho cabrío y él se iba al desierto y se lo llevaba. Quiere decir que en ese momento el pueblo de Israel quedaba sin pecado. Habían dos símbolos poderosos. La sangre cubría y Dios
ni los veía y eran alejados. ¿Ya? Dios ya podía trabajar con el pueblo de Israel porque ya no había una barrera, por así decirlo, que le impidiera bendecir a su pueblo. ¿Ya? Entonces, eso era un simbolismo, pero estamos hablando de imponer las manos sobre la cabeza, porque la imposición de manos era una impartición y en este momento era de doble vía. Se confesaban los pecados sobre el animal y el animal confesaba su inocencia sobre ellos. Era una impartición. ¿Ok? Muy bien. Entonces hablemos, allá estábamos hablando de la cabeza, lo que representaba el animal, pero lo combinamos inmediatamente con manos. Entonces vamos a hablar acerca de las manos, simbolismo de las manos. Cuando estamos hablando de manos significa actividad, productividad. Es una entrega de un propósito o el resultado de una actividad. Cuando hablábamos de los pies, estamos hablando de conquista o de propósito. O sea, yo voy al propósito al cual me han enviado. Pero las manos es la parte laboral, lo que yo voy a hacer y lo que yo voy a hacer, pero en representación del que me mandó. Entonces, las manos siempre tienen que ver con actividades o productividad de la persona. ¿Qué es lo que se hace con las manos? Hay un diccionario que usamos mucho los cristianos que dice que la imposición de manos, entonces ahora vamos a ver, imposición de manos es impartir una actividad espiritual o un despliegue de autoridad delegada. Subrayen eso, por favor. ¿Cómo así que autoridad delegada? Listo. Vengan acá y actualicémonos. Ya vimos todos los simbolismos. Ahora entremos en firme imposición de manos. Primero miren el contexto, porque tenemos que ver todo el contexto ya a hoy en día hacia la iglesia. Ya saben que en el Antiguo Testamento habían símbolos y todo eso, pero en el día de hoy, ¿cómo trabajamos en lo que se llama imposición de manos? ¿Por qué es una doctrina, siendo que una doctrina es una enseñanza sistemáticamente elaborada? O sea que imposición de manos es algo que está sistemáticamente bien elaborado para edificar, formar y desarrollar a un hijo de Dios. Entonces tiene que ver algo muy importante. Cuando estamos hablando entonces de imposición de manos, ¿qué vamos a impartir? ¿Qué es lo que vamos a desarrollar? Es algo más, y por eso me estoy dedicando más a esto, que ustedes pueden colocar en cualquier libro, que cómo se prepara esto, se prepara aquello, se ora por los enfermos y todo eso, pero yo quiero es que ustedes comprendan la esencia de lo que se llama impartición. Que cuando usted coloca las manos sobre algo o alguien, miren el contexto de lo que somos. Número uno, cuando Jesús comenzó a revelar el reino de Dios a los discípulos, se los dijo en el Antiguo Testamento porque él no había muerto. Allá todavía tenía que orar, líbrame del maligno, porque él no había muerto. Ya hoy en día no debemos de orar, líbrame del mal, ni líbrame del maligno, porque ya él nos liberó. Ahora somos nosotros los que lo pisamos a él. Sí, bueno. Pero lo que le estoy diciendo es cuando decía, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra, así como en el cielo se hace tu voluntad. O sea, la oración de Jesús era una oración que en ese momento, como quien dice, estaba en el Antiguo Testamento, pero que iba a producir en el Nuevo Testamento. Recuerden que el Nuevo Testamento es a partir del libro de Hechos, porque Jesús fue haciendo o cumpliendo un propósito. Él era mostrando que él estaba en el cumplimiento de la ley y que a la cruz él iba a pagar el precio.
Ahí él iba a ser ejecutado por la ira de Dios, el juicio de Dios iba a ser sobre él para que no estuviera sobre la humanidad. Él era el vicario, él era el que representaba el Cordero, donde la ira de Dios iba a estar sobre él. ¿Ok? Entonces, la iglesia o el Nuevo Testamento comienza a partir del libro de Hechos, cuando el derramamiento del Espíritu Santo ahí comienza. Entonces, cuando estamos hablando que a la iglesia, ¿qué es? Entonces, cuando los símbolos de la imposición de mano es impartir lo que hay en el corazón de Dios, la autoridad que Dios nos ha entregado a través de Jesús, porque Jesús nos ha delegado su autoridad, o sea, lo que Él hizo, el pacto de Dios que hizo Él y Dios, ahora nos lo imparte a nosotros. Nosotros somos sumergidos en el cuerpo de Cristo y ahora nosotros debemos de ir con la autoridad delegada. Por eso, al usar el nombre de Jesús, estamos usando una autoridad delegada. Entonces, aquí en este tema de imposición de manos, estamos tratando es el tema de autoridad, de delegación de autoridad de parte de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que hay en el corazón de mi Padre. Entonces, imposición de manos es el poderoso símbolo de delegación de autoridad y ejecutar la autoridad. Ahora, ¿qué estamos ejecutando? Número uno, tenemos que desatar la manifestación del reino de Dios. ¿Sí? Número uno. Si ustedes se dan cuenta, cuando nosotros, quiero leerlo directamente, en 2 de Corintios, ten el Nuevo Testamento, 2 de Corintios, capítulo 5, cuando dice desde el versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, una nueva creación es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Pero sigue diciendo, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Nosotros tenemos ahora la delegación, tenemos la palabra de reconciliación. Y dice, así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Entonces, les recuerdo la palabra embajador. Quiero esta imagen, me gustó mucho esta imagen que recibí, que un embajador es el que representa otro reino, representa un país. Te mire esto, por ejemplo, lo que más conocen ustedes, un embajador de Estados Unidos va a otro país y un embajador, la tarea que le toca hacer es lanzar, impartir lo que es este país a ese país donde va. Cuando un embajador, especialmente de un país poderoso, va a otro país, es a ponerse de acuerdo con el otro país y decirle, yo represento el reino de donde vengo, o sea, el país de donde vengo. Y el país de donde vengo quiere bendecirlos. El país de donde vengo quiere establecer con ustedes unos acuerdos para nosotros poderlos bendecir. Porque es que si no se dejan bendecir, no se pueden bendecir. Entonces, por decir algo, un embajador de Estados Unidos, un embajador de Estados Unidos va a otro país, es para impartir bendición. Un representante, ¿sí? Un embajador es el que va a otro lugar a impartir el reino de donde viene. Tiene toda la autorización, tiene toda la legación, pero tiene instrucciones precisas. Muy bien, nosotros somos embajadores de Cristo. Nosotros tenemos instrucciones, pero escúcheme bien. Cuando estamos hablando entonces de reino, tenemos que hablar automáticamente de autoridad delegada. ¿Ya? Y para hablar de autoridad delegada, tenemos que hablar de Romanos capítulo 13, donde dice, desde el 1, sométase toda persona a las autoridades superiores,
porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se pone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo, no para la autoridad, es para sí mismo, es que acarrean condenación. Muy bien, entonces, recuerden que estamos hablando cosas elementales, algo que tenemos que enseñar a los niños de esta manera. Te recíbalo de esta manera. Impartir. ¿Qué es lo que significa impartición o colocar las manos? Cuando usted representa un reino, primero comprenda qué es el reino. El reino de Dios es la esencia misma de Dios manifiesta en los hombres. Y Dios quiere establecer su autoridad. Ojo, primero voy a hacer estas palabras. Él quiere establecer su autoridad. Pero una autoridad, porque la única autoridad es Dios. Los demás son autoridad delegada. Entonces Dios quiere establecer su autoridad. ¿Para qué quiere establecerla? Para que su esencia, lo que Él es, lo que Él emana, se establezca. ¿Y qué es Dios? ¿Quién es Dios? Dios es amor. Dios es bienestar. Dios es salud. A donde quiera que se manifieste la presencia de Dios, habrá shalom, paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarda pensamientos, corazones, pero shalom significa también salud, es un bienestar completo. Ese es bienestar. Entonces, cuando se está hablando, ya me salió la línea amarilla, te falta tanto. Cuando se está hablando entonces de establecimiento de autoridad, dice, y respete las delegaciones que Dios ha colocado. Sométase y obedezca a sus autoridades. Ahora bien, cuando hay puestos de autoridad, no estoy hablando de los hombres, los puestos de autoridad que Dios colocó es para el bienestar de la gente, es para el bienestar de lo que se representa en esa autoridad, ¿ya? Quiere decir que si una autoridad es colocada en una administración pública, es porque ese puesto es para que bendiga al pueblo, para que dé bienestar al pueblo. Cuando se habla de autoridad y sujétate a la autoridad, yo sé que la gente enseguida ha reventado porque ha tenido problemas, ha tenido heridas con las autoridades porque han sido por hombres corruptos, han sido hombres que en el puesto que Dios les permitió tener, no desataron el corazón de Dios, no desataron la esencia de Dios, sino que desataron la concupiscencia que ellos tenían y han herido. Y como nosotros no hemos sabido orar, porque nosotros tenemos que respetar las autoridades. Nunca debemos hablar mal de nuestras autoridades, porque es algo que Dios, ese puesto lo estableció Dios y nosotros tenemos que tener un corazón de respeto hacia ello. En la Biblia, los que fueron condenados por reyes y todo eso, nunca hablaron mal de ellos. Siempre le decían majestad, mi rey. Pero si iba en contra de la palabra, no obedecían. Y decían, mi rey, lo que estás haciendo no es de Dios. No te obedeceremos en eso. Pero siempre le tenían un respeto reverente. Esto no tiene que ver aquí con imposición, pero sí tengo que advertirles algo. Con las autoridades delegadas que son la política, la familia, los educadores, los entrenadores, todo lo que son autoridades delegadas hay que respetarlos. Pero si ellos abusan, con todo el respeto que se merecen, pueden denunciarlos. Y pueden decirle, no te obedezco porque eso no está bien. Nuestra oración debe ser, Señor, ese puesto de autoridad que era para que nos gobernaran con tu amor y con tu bendición, están pervirtiéndolo. Señor, quítalo de ahí, cámbialo, que se restituya, pero no permitas que eso suceda. Usted sí puede orar por su autoridad. Usted puede decirle al Señor, Señor, bendícelo, pero si no se deja bendecir, bueno, ya eso es otra cosa.
ya estamos hablando de otra cosa, pero lo que le estoy diciendo es que los puestos de autoridad es una impartición de lo que es Dios. Y si no lo están ejecutando, entonces usted tiene derecho a hablar con la máxima autoridad y decirle: Señor, mira lo que está pasando. Yo te pido en el nombre de Jesús que ejecutes tu amor sobre él. Y si su amor es quitarlo del puesto, hazlo. Porque ejecutar el amor de Dios es para proteger a aquellos que están bajo esa protección de amor. ¿Ok? Amén. Entonces, me preguntan que si, ¿cuándo debemos de sujetarnos y cuándo debemos de obedecer? La sujeción es siempre, o sea, respeto. Sujeción es estar siempre bajo el respeto de la autoridad. La obediencia es relativa. Si está en contra de la palabra de Dios, usted tranquilamente puede decir: lo respeto mucho, pero no le voy a obedecer. Acuérdense, por ejemplo, aquellos en el libro de Daniel, aquellos hombres que el rey hizo una estatua, se tienen que inclinar ante ellos, y ellos nunca le faltaron el respeto al rey. Le dijeron: mi rey, su majestad, lo que estás haciendo no es de Dios, te respetamos, pero no te obedeceremos. Y se quedaron de pie. Y fueron lanzados al horno de fuego y Dios los protegió a ellos. Entonces, no debes hablar mal de las autoridades, pero sí puedes hablar con Dios acerca de eso. Eso, la Iglesia Unida es la que tiene que hacer eso. No es que la autoridad se maneja bien contigo, es cuando te da platica, cuando te alcahuetea. No, la autoridad tiene que ver dentro del bienestar o bendición que Dios esté ejecutando. Entonces, cuando tú eres delegado por Jesús a imponer manos, tú estás desatando el reino de Dios. Por eso, si los demonios tienen a una persona bajo opresión, bajo enfermedad, tú puedes ejecutar la autoridad delegada. Tú le impones manos a los enfermos y le dices a los demonios: suéltala, porque yo en este momento estoy ejecutando bendición sobre esta persona. Y cuando ejecuto bendición, tú tienes que apartarte de ella. Enfermedad, tú tienes que apartarte. Demonio, tú tienes que apartarte. ¿Por qué? Porque tú estás impartiendo la bendición del reino. Porque tú fuiste delegado como embajador, tú fuiste delegado como autoridad sobre los demonios. Apártese. Pero tu autoridad también debe ser ejecutada sobre las personas. ¿Qué significa eso? Que tú tienes que llevarle bienestar. Tú tienes que llevarle la salud. Tú tienes que ejercer ese papel. Eso es lo que significa impartición de manos. Ahora, si para los estudiosos y los que les gusta la teología, hay teólogos que definen puntos. Entonces te los voy a enumerar nada más, pero quiero que veas lo que es la impartición. Por ejemplo, pronunciar y liberar bienestar. Ese es el primer punto. Número 2, tienes que liberar milagros. Si tú tienes la esencia del reino de Dios, el reino de Dios es de milagros. Entonces tú puedes impartir milagros. Recuerda que te conectas con el dueño de los milagros y él te va a enseñar cómo soltar el poder de Dios. 3, es para separar o comisionar ministerios. Esto no es para todo el mundo. Depende la forma como tú te hayas sometido a Dios y Dios te haya ejecutado en cargo de delegaciones de autoridades. Entonces, por ejemplo, una persona no debe estar suelta, tiene que estar siempre bajo autoridad, siempre bajo una mano. Entonces, cuando tú eres encargado como pastor, como ministro, como evangelista, como esto, alguien te tiene que imponer las manos y ese alguien tiene que ser una persona autorizada. Hace más de 10 años, yo llegué donde mi pastor, le expliqué lo que Dios estaba colocando en mi corazón y en palabras más, palabras menos, él me dijo: si Dios te lo colocó, yo te bendigo. Y él me impartió su autoridad delegada. Y yo soy misionero de más de 8 años con la autorización en ese entonces de mi pastor. Porque es que hay algunos que son enviados porque les gustó el micrófono,
porque les gustó muchas cosas, y uno de los problemas que hay en muchos lugares es que las personas, no le digo, no están bajo autoridad, sino que ahora, de acuerdo al tema, tengo que decirles, han sido lanzados sin que les impartan o sin que les coloquen las manos. Simbólicamente es que deben de estar bajo una autoridad al cual tienen que rendir cuentas. ¿Ok? Número 4, para impartir la unción que Dios le ha dado. O sea, lo que yo soy, lo imparto. Perdón, en el anterior, por cuestión del tiempo, recuerden en Timoteo que le decía, no impongas con ligereza las manos. Le estaba diciendo es, porque si tú actúas sin que te manden, corres el peligro de que al imponer manos, la rebeldía de la persona también te contamine a ti. En la congregación donde yo iniciaba mis pininos, no teníamos mucho conocimiento acerca de estas cosas. Y habían unas hermanas que estaban imponiendo manos sobre otras personas, y aquellas personas eran muy mal habladas, eran boquisucias. Y estas hermanas que eran todas, por decir algo, todas educaditas y todo eso, de la noche a la mañana empezaron a tener ganas de soltar madrazos, a maldecir, y es, ¡ay, se me zafó! ¡Ay, esto que aquello! Y el líder descubrió que habían estado contaminados por estar imponiendo manos sin conocimiento, sin lo que ellas verdaderamente eran en Cristo Jesús. No tenían ese conocimiento revelacional y estaban imponiendo manos porque la Biblia dice, ponga manos sobre los enfermos y suéltenlo. Pero no se habían, primero, no estaban bien en el conocimiento revelacional de esto, y segundo, parece que como que no eran muy sujeticas a los líderes, andaban en rebeldía. Entonces, cuando una persona por ignorancia o por rebeldía impone manos, puede ser contaminado. Así también, la impartición de manos tampoco es que cualquiera se las coloque sobre la cabeza, porque aunque usted está protegido y está guardado por el Espíritu de Dios, hay personas que son de doble corazón, tienen algo, y al impartir manos, hay gente infiltrada que está impartiendo ese otro tipo de esencias. Bueno, sobre eso tenemos mucho que hablar, pero le estoy diciendo de los puntos que le gustan. Y el número 5, uno imparte y coloca las manos para impartir lo que Dios quiere darle a esa persona. Y una de las cosas más hermosas y poderosas que Dios quiere impartir es el bautismo del Espíritu Santo. Así que al imponer manos también pueden recibir, puede ser a través de la palabra, pero es que el colocar las manos viene desde el corazón, este conocimiento, y la palabra siempre está dando la palabra creativa, porque al colocar las manos es un simbolismo de liberar la esencia, el poder, el amor del reino de Dios. Por eso es que cuando se dijo allá a Timoteo, Dios no te dio un espíritu de cobardía, Dios no te dio un espíritu de poder, Dios te dio fue un espíritu, en este caso es como una actitud, un fluir de, Dios no te dio espíritu de poder, sino de poder, amor y dominio propio. Eso es lo que se imparte la persona, y simbólicamente está en la imposición de manos. Cuando tú con este conocimiento impones manos, le estás fluyendo a la persona, es una fuerza espiritual de dunamis, poder dinámico, ágape, el amor de Dios, y dominio propio. Aquellas personas que están así como tibiritábara, que todavía se dejan dominar, tú puedes ayudarle, tu fe uniéndose a su fe, tú puedes impartirle dominio propio. ¿Ok? O sea, desarrollar lo que Dios le ha colocado en esa persona, de desarrollar y desatárselo. ¿Ven? Dios les esté dando entendimiento de este tema. Desarrollenlo mucho más, porque estos son los fundamentos nada más, pero creo que pueden profundizar un poquito más.
Y en el nombre del Señor Jesucristo, el espíritu de revelación y sabiduría esté sobre cada uno de nosotros, sea esta impartición de conocimiento en sus vidas de tal forma que no les falte ningún bien y que a sus iglesias locales estén llevando esta bendición para el bienestar y el fluir de todos los que vienen atrás de ustedes. Amén.